Hola a todos y a todas. Vamos a hacer una operación de suma de fracciones con diferente denominador. Lo voy a hacer por dos formas diferentes. Una haciéndolo directamente, tal cual como tenemos ahí las fracciones, y otra forma va a ser simplificando antes de empezar. Veámoslo. Vemos que estas fracciones tienen diferente denominador, entonces no podemos hacer la operación directamente, con lo cual tenemos que primero pasar a común denominador. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizando el mínimo común múltiplo, es decir, un múltiplo, el múltiplo más pequeño que sea común a los dos números. Tú lo puedes ver directamente o no. Yo ahora mismo, pues mira, yo no veo directamente qué múltiplo que es común a los dos sea más pequeño. Entonces, hay varias formas de hacerla. Una forma de hacerla es ir multiplicando, coger el 50 y lo vas multiplicando por números. Pues 50 por 1, 50, 50 por 2, 100, 50 por 3, 150. Luego coges el 90. Haces 90 por 1, 90, 90 por 2, 180 y así. Y entonces llegarás a un número donde coincidan los dos. En este caso, pues parece que las multiplicaciones se van a hacer un poco largas y un poco pesadas. Entonces yo este camino no lo voy a coger. Voy a elegir otro. Para calcular el mínimo común múltiplo de 50 y 90 voy a hacer la descomposición factorial en factores primos del 50 y el 90. ¿Y qué es eso? Bueno, en general, los factores son los números que se están multiplicando. Por tanto, descomponer un número en factores es escribir un número como la multiplicación de otros dos. Por ejemplo, el 54, si yo lo quiero descomponer en factores, pues lo puedes componer como 9 por 6. ¿Vale? Si queremos hacer la descomposición en factores primos, lo que quiero hacer es que esos dos números en los cuales compongo esa multiplicación sean factores primos. Recordemos lo que eran factores primos, pues son los números naturales mayores que 1 que solo se pueden dividir por ellos mismos y por el 1, ¿vale? El 1 no lo vamos a considerar como número primo porque el 1 se puede dividir solo por 1, ¿vale? Nosotros sabemos los primeros factores primos, pues el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y así podemos averiguar muchos más primos, pero para lo que nosotros queremos la descomposición factorial, pues no necesitamos saber más. Entonces lo que voy a hacer es dividir el 50 y el 90 por estos números si puedo. Y entonces haré la descomposición en factores primos según me dé las divisiones con resto 0. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer la descomposición factorial del 90 y del 50. Es decir, vamos a ver por qué números primos podemos dividir el 50 y el 90 con resto 0. Entonces cojo el 50 y pongo una raya vertical a la derecha del 50. ¿Por qué lo ponemos así y no lo pongo de esta manera que es la división tradicional? Pues porque lo que a mí me interesa es hacer las divisiones con resto 0. Por tanto, solo me va a interesar el divisor y el cociente. Este de aquí y este de aquí. Entonces, esa información la voy a redistribuir con la raya y la voy a tener toda la información a primera vista. Pero claro, hay que saber cómo lo tenemos que colocar. Si tú hubieras hecho una división de la forma tradicional, por ejemplo, eliges el factor primo que tenga resto 0. El primero es, nosotros tenemos que ir probando siempre con el primer primo.
Y digo, ¿se puede dividir entre 2? Sí. Y ahí tienes tú que coger los criterios de divisibilidad y aprendértelos. Es decir, un número acabado en 0 o en par se puede dividir entre 2. Y como es el primer primo, pues empiezas a dividir. Dividimos entre 2 y entonces, ¿a cuánto nos cabría? Pues entonces a 2. 2 por 2, 4, a 5, 1. Bajo el 0. ¿A cuánto? A 5. 5 por 2, 10, a 10, 0. Y ya tendría la división de la forma tradicional. Entonces, esto de aquí a mí no me interesa. Esa información me da igual porque sé que ese número que voy a coger tiene el resto 0, con lo cual esa información ya sé que va a ser así. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Pues el 2, que lo colocaré aquí, y el 25, que es el cociente. Entonces, poco a poco nos tenemos que acostumbrar a hacer estas pequeñas divisiones de cabeza, simplemente poniendo el cociente. Si al principio no te sale, pues puedes coger al lado de un papel, con un papel y escribirla, pero lo único que tienes que escribir a la derecha el divisor y a la izquierda debajo del número el cociente. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues seguimos utilizando, si se puede, el mismo número primo. Entonces, 25 ¿se puede dividir entre 2? Pues no, porque 25 acaba en 5 y no es por el criterio de divisibilidad del 2, pues no tendría resto 0. Entonces, ¿cuál es el siguiente número que tengo que probar? El 3. Criterio de divisibilidad del 3. Pues un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras me da múltiplo de 3. En este caso, el 25, si sumo las cifras, tengo que es 2 más 5 igual a 7. El 7 no está en la tabla del 3, por tanto no es múltiplo de 3. El siguiente número que voy a probar, el 5, evidentemente sí que está en la tabla de... Por el criterio de divisibilidad sí que lo puedo dividir por 5. Entonces divido por 5 y ya sabemos, o sea, lo voy a hacer así esta primera vez, pero luego ya lo tenemos que hacer de cabeza. Bueno, pues... cabe a 5, 5 por 5, 25, a 25, 0, que ya lo sabíamos porque lo hemos cogido así. Entonces yo lo pongo, la información aquí, el divisor y el cociente aquí. Entonces seguimos dividiendo porque lo puedo dividir. ¿En qué lo puedo dividir? Pues tengo que seguir probando el mismo número que está. El 5 es divisible entre 5, está claro. Entonces me cabe a 1 y resto 0. Y cuando llego aquí, pues ya he acabado. Pongo la información en la rayita y entonces habría acabado la descomposición factorial. Lo único que tengo que hacer es poner toda la información como se debe poner. El 50 lo puedo descomponer en 2 por 5 por 5. Si sabemos hacer las potencias, que sí que sabemos que un número que está multiplicado 2 veces, un número igual 2 veces, pues es 5 elevado a 2. Por tanto, la descomposición factorial del 50 sería 2 por 5 elevado a 2. Y esta sería la descomposición que necesitamos. Vamos a hacer lo mismo con el 90. 90 ponemos la rayita y vamos a ir dividiendo, ¿vale? Lo primero que tenemos que probar es el 2, que es el primo más pequeño. ¿Se puede dividir 90 entre 2? Pues sí, por los criterios de divisibilidad un número es divisible entre 2 si acaba en 0 o en par. Entonces dividimos entre 2. 90 entre 2 es 45. ¿Podemos seguir dividiendo 45 entre 2? Pues no, porque 45 ni acaba en 0 ni acaba en par. ¿Por cuánto lo podemos dividir? Pues tenemos que probar si el siguiente primo se puede dividir. 45 se puede dividir entre 3, pues tú pruebas a sumar las cifras y 4 más 5 es 9, que es múltiplo de 3, está en la tabla del 3, por tanto yo lo puedo dividir por 3. 45 entre 3 es 15. ¿Podemos seguir dividiendo entre 3?
Pues bueno, sabemos que está el 15 es el resultado de 3 por 5, si no, pues suma las cifras. 1 más 5 es 6. El 6 se puede dividir entre 3, es múltiplo de 3, por tanto lo puedo dividir por 3 y me da 5. Y ahora el 5 también está en el listado, por tanto ya habré acabado. Divido por 5 y me da 1. Por tanto, 90, su descomposición factorial es 2 por 3 por 3 por 5. Y si me fijo aquí, tengo dos 3 repetidos que lo puedo poner como 3 elevado a 2. Por tanto, la descomposición factorial del 90 es 2 por 3 elevado a 2 por 5. Y ya tenemos las dos descomposiciones factoriales. Bueno, y ahora tú te preguntas, ¿y para qué quería yo hacer esto? Porque yo quiero hacer una suma de fracciones. Bueno, lo que estábamos intentando hacer, no nos vayamos por los cerros de Úbeda, es hacer el mínimo común múltiplo de 50 y 90 para poder hacer común denominador y poder hacer las fracciones, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hacía el mínimo común múltiplo por descomposición factorial? Pues bueno, se tenían que coger los factores primos, comunes y no comunes con el mayor exponente. Y yo siempre recomiendo ponerlo de la siguiente manera, para verlo mejor. Yo pongo mis descomposiciones factoriales y los pongo por columnas de números primos. Es decir, pongo el 90 y tengo el 2 por 3 elevado a 2 por 5. Bajo pongo el 50 y pongo debajo del 2 si tiene un 2. En este caso tenemos, coincide el factor primo 2, no tenemos un 3 en el 50 y me voy a la columna del 5, ¿vale? Para poderla comparar. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 50 y 90 serán coger todos los factores primos que aparecen. Tengo el 2, entonces lo cojo. Tengo el 3 y entonces lo cojo. Y tengo el 5, que también lo cojo. Pero no lo puedo coger sin exponente, porque ahí hay unos exponentes. Nosotros tenemos exponente aquí, en el 3 y en el 5. Entonces voy a coger los factores, todos los factores primos que aparecen con su mayor exponente. Entre el 2 elevado a 1 y 2 elevado a 1, pues es el 2 elevado a 1, con lo cual cojo un 2. Entre 3 elevado a 2 y ninguno, pues 3 elevado a 2. Entre el 5 elevado a 1 y 5 elevado a 2, pues el 5 elevado a 2. Y entonces ya tengo el mínimo común múltiplo, su descomposición factorial. Ahora lo que tenemos que hacer es las multiplicaciones. Pues bueno, 2 por 3 elevado a 2, que son 9, y 5 elevado a 2, que es 25, si yo hago toda esa multiplicación, que es 2 por 9, 18, por 25, si hacemos esa multiplicación me sale 450. O sea, el mínimo común múltiplo de 50 y 90 son 450. Ya lo tengo. Bueno, todo este rollo que os he metido para deciros que el mínimo común múltiplo de 50 y 90 son 450. Pues nada, como tenemos que hacer la operación de estas fracciones, este es el nuevo denominador que tengo que poner. 450. Y lo pongo. Como hemos modificado el denominador, yo también tengo que modificar el numerador. ¿Y cómo hacemos eso? Pues lo de siempre. 450 dividido 50, que nos va a dar 9, ¿vale? Hacemos 450 dividido 50 y nos da 9. Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar por 9 el numerador, ¿vale? 8 por 9. Vale, y ahora 450 dividido 90
¿vale? Que eso nos da 5. Y ahora multiplicamos por 5 el numerador. 12 por 5. Si hacemos todas estas operaciones, nos da 8 por 9, 72, dividido 450, más 12 por 5, 60, dividido 450. Y ahora ya podemos hacer la suma. 72, dejamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. 72 más 60 son 132, dividido 450. Lo podemos dejar así, pero en matemáticas lo que queremos es dejar el resultado lo más reducido posible. Entonces podemos simplificar dividiendo arriba y abajo, ¿vale? Si dividimos arriba y abajo por 6 y abajo por 6, nos queda 22 partido 75, que sería la fracción irreducible y por tanto nuestro bonito resultado. Y ya tendríamos la primera forma de hacer esta operación. Bueno, vamos a hacerlo de otra manera, que a mí me parece que es ir por el camino corto, que normalmente a los alumnos no les gustan porque no les gusta simplificar desde el principio. Pero bueno, yo es lo que os aconsejo, que si podéis simplificar desde el paso 1, simplifiquéis. Yo veo ahí 8 partido 50, 12 partido 90 y veo que tanto la primera fracción como la segunda, numerador y denominador, son números pares, con lo cual yo puedo dividir entre 2, seguro. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a coger y voy a simplificar las fracciones desde el principio. Cojo el 8 partido 50 y divido numerador y denominador por 2. 8 dividido 2, pues son 4. Y 50 dividido 2, pues son 25. Y ya tengo mi primera fracción simplificada. 8 partido 50 significa lo mismo que 4 partido 25, ¿vale? Cojo la otra fracción, 12 partido 90, y he visto que numerador y denominador acaban en par. Por tanto, yo lo puedo dividir entre 2. 12 dividido 2, 6. Y 90 dividido 2, 45. ¿Vale? Y me doy cuenta que 6 es múltiplo de 3 y 45 es múltiplo de 3. Por tanto, lo puedo dividir por 3, arriba y abajo. Entonces, 6 dividido 3, 2, partido 45 dividido 3, 15. Y ya no lo puedo dividir por ningún otro número más. Entonces, 12 partido 90 es igual a 2 partido 15. Por lo tanto es lo mismo trabajar con 12 partido 90 que con 2 partido 15. Pero es mucho mejor, es más pequeña la segunda. Entonces mi operación del principio se ha convertido en 4 partido 25 más 2 partido 15. Son dos fracciones que tienen diferente denominador, pero los denominadores son mucho más pequeños, con lo cual yo me doy cuenta que puedo hacer las operaciones serán más cortitas. Venga, tengo que hallar el mínimo común múltiplo de 15 y 25. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues puedo hacerlo por los dos caminos que he mencionado antes, por descomposición factorial y por ir multiplicando. Las dos formas son súper cortas. Vamos a multiplicarlo. Venga, cojo el 15 y empiezo a multiplicar. 15 por 1, 15, 15 por 2, 30, 15 por 3, 45, 15 por 4, 60, 15 por 5, 75. Paro aquí. El 25. 25 por 1, 25, 25 por 2, 50,
25 por 3, 75. Anda, pues sí, ya he coincidido. Ya tengo aquí el múltiplo común a los dos y es el más pequeño porque es el primero que hemos coincidido. Por tanto, mi mínimo común múltiplo es 75. Pues venga, vamos a hacerlo. 4 partido 25 más 2 partido 15 es igual a, pongo el nuevo valor aquí y hago lo mismo que antes. 75 dividido 25 son 3 y lo multiplico por el numerador. Entonces tengo 4 por 3. 75 dividido 15 son 5 y lo multiplico por 2. 2 por 5. Por tanto tengo 4 por 3, 12 partido 75 más 2 por 5, 10 partido 75. Y entonces esto es igual a 10, 12 más 10 partido 75, que será 22 partido 75. Y esto vamos probando y nos damos cuenta que no podemos dividir el numerador y el denominador por el mismo número, con lo cual ya hemos acabado. Y si nos damos cuenta, nos ponemos una medalla porque nos da igual como antes. Pienso que la segunda forma es más fácil porque no tienes que hacer operaciones con números tan altos, pero tú decides cómo lo quieres hacer.